Ya en la década del 60, en algunos lugares estudiantiles se planteaba la discusión política del peronismo, de lo que fue el peronismo, del exilio en esa época del conductor del peronismo. Y bueno, de alguna manera optamos, siendo casi jóvenes, en la lucha que se denominó la resistencia peronista. Y en esa época había que crear unidades básicas para tratar de que el peronismo no siga en vigencia y luchar por el retorno del general, que se luchó 18 años. Se discutía ya dentro del movimiento obrero una nueva CGT. Muchos de nosotros ya habíamos egresado de las escuelas técnicas, de la escuela fábrica, así que nos desenvolvíamos por ahí en algunas plantas industriales que asomaban en azul. Se instalan Sudantex, se instala Curtiduría Azul, se instala una fábrica, La Papelera, se instala una envasadora de vino. Hay un resurgimiento de la industria que se corta abruptamente para el año 70. Fundamos el gremio ceramista, fuimos la primera comisión formamos la filial 13 de la FOCRA. El peronismo, esclavo de aquella famosa cosa, mañana San Perón, que trabaje el patrón, generó un alto estado de indisciplina social que no es el más apto para la industria. El gremialismo era una pata importantísima del movimiento, a cual había que ir destruyendo. Esa lucha de la resistencia, del tema de la CGT de los argentinos, indudablemente nos puso en la mira ya de los aparatos represivos. El peronismo siempre generalmente ha tenido una buena relación con la Iglesia porque la doctrina peronista, la doctrina del justicialismo, mejor dicho, la doctrina, no te digo la práctica después, la doctrina es sacada de la doctrina social de la Iglesia. O sea, la ideología peronista en los papeles es una ideología cristiana, profundamente cristiana, ¿no? Entonces siempre ha habido una afinidad, yo diría, entre la Iglesia y el peronismo. Vivía en el barrio La Tosquera y bueno, en esa época había un nucleamiento muy importante de jóvenes que nos congregábamos en lo que es hoy actualmente la iglesia de Lourdes. Creo que la primera vinculación importante la tengo con aquellos curas que aparecen en Lourdes, Elías Muse y Miguel Verans, que era, digamos, de una camada que se habían recibido como curas en el seminario de Azul, y que ellos también estaban viendo un proceso que en ese momento era un proceso latinoamericano dentro de la propia iglesia. El padre Manuel Marengo, del obispo de Azul, que fue un permanente defensor de la justicia social. También, bueno, hubo otros hermanos sacerdotes que compartían la lucha reivindicatoria del pueblo argentino. Yo me acuerdo de acá, en este mismo lugar, tomando mate y discutiendo mucho, pero como amigos y como acompañantes de nuestra lucha, de Elías Musi, que era el sacerdote de la parroquia Lourdes, el primer sacerdote de la diócesis, igual que después Marchueta, que salían de la iglesia a conversar con su comunidad, a colaborar, a ser solidarios con el que más necesitaba, ¿no? No éramos chupacirio, teníamos una idea de lo social que nos conmovía en una barriada con muchas carencias. Digamos, geográficamente tenemos el hospital como tema, la cárcel mucho más allá, escuelas, el asilo de ancianos,
sí, todo un cuadro y toda una realidad que yo la conocía muy bien porque bueno, vivía casa 3 cuadras de la iglesia de Lourdes. Toda esa etapa fue muy rica y muy vertiginosa, y los centros de estudiantes de alguna manera fueron respondiendo a toda una tendencia que se iba dando con el Luchi vuelve, con la posibilidad de que volviera Perón del exilio y con toda esa vorágine de militancia que fue dando por esos años. Y bueno, nosotros como jóvenes de alguna manera trabajábamos desde el centro de estudiantes en mejorar las cosas cotidianas que hacían un poco a reconstruir esa dinámica que teníamos como secundarios, pero intentando ver un poco más allá del camino, o sea, intentando reconstruir o construir una sociedad distinta, ¿no? La militancia en principio de esos jóvenes se daba con el Partido Socialista, con grupos que hacían lectura más que nada. Que nos acercamos al Partido Socialista y sí, hicimos la candidatura de Arasi. Te digo hicimos porque más bien recayó fundamentalmente en los jóvenes. Yo estaba viviendo en Buenos Aires. Y reaparezco acá cuando la elección del 73 de Arasi, ¿te acordás? Que Arasi iba como candidato socialista. Yo no estaba afiliada, pero participé de toda la pintada, la pegatina, de toda la campaña sin poder votar acá porque me iba a Buenos Aires de vuelta. No sé qué ocurre, hubo un quiebre y pasaron masivamente, así como se han acercado al PST, pasaron masivamente a la juventud peronista de acá. Y a partir de lo que serían las elecciones de marzo del 73 hubo como una especie de discusión y replanteo con esos grupos de militancia socialista de jóvenes como nosotros, como que veíamos que el pueblo, la cuestión del cambio, de la revolución pasaba por el peronismo, ¿no? Empezó a conocer en Tandil a un grupo de compañeros que estaban en la juventud peronista, pero absolutamente de una manera fortuita, y entonces me doy cuenta que en realidad ese grupo que va a ser después mi grupo de pertenencia, decían las cosas que yo siempre quería escuchar, había querido escuchar, ¿no? Me topo con un grupo donde había crítica y autocrítica, un grupo donde las cosas se decían de frente, un grupo que tenía una mística, ideales. Estoy hablando del año 73. Vimos nosotros que otros sectores de la sociedad zuleña se incorporaban a la discusión y a la militancia, ¿no? Vimos por ahí muchos chicos jóvenes que no provenían ya solamente del sector obrero, sino chicos de la clase media, chicos estudiantes, tanto del Colegio Nacional, del Colegio Normal, que nos llamaron la atención porque el contexto de cómo fue creciendo la juventud peronista de la década del 60 al 70 venía primero del nivel de los hijos de los trabajadores, ¿no? Nosotros ingresamos al Partido Justicialista en el año, me parece, 71, porque en realidad la política como tal estaba muy vedada. Desde la Unión de Estudiantes Secundarios estuvimos acompañando ya después que Cámpora gana las elecciones en todo lo que significó la reconstrucción nacional, es decir, para quien se recuerda toda esa etapa, se daba una apertura en cuanto a reconstruir todo lo que se había destruido con la dictadura. Si bien era centros de estudiantes, si bien era toda una militancia estudiantil, sí tenía ya un tinte netamente partidario, ¿no? Paulatinamente se fue acercando grupos de tendencia más revolucionaria, incluso algunos chicos que habían estado en Cuba, y comenzaron algunas disputas porque, en fin, uno lo veía eso como una quimera un tanto lejana, como la imposibilidad de plantear así un cambio tan abrupto, trayendo esquemas
digamos, importados que no parecían no cuajar con la idiosincrasia del país, y a pesar de que uno tiene una postura absolutamente revolucionaria, pero siempre yo la tuve desde la óptica del justicialismo, en cuanto entiendo que ha sido un factor reivindicativo de la justicia social. En el año más o menos 71, y empiezo otra vez a militar, ¿no es cierto?, con la Juventud Peronista. Ya estaba la Juventud Peronista Manuel Chávez, que inclusive ya estaba, cuando yo regreso a Sur ya estaba formada. El 11 de marzo ganamos las elecciones, ¿no es cierto? Y el lunes 12 o martes 13 aparecen varios de estos muchachos, ¿no es cierto?, queriéndose integrar a la JP, pero queriéndose integrar a nivel dirigente, ya a nivel cabeza. Acá en Azul creo que el movimiento más importante, más fuerte, más representativo, más convocante, y que por supuesto también generó mucha conmoción dentro de la ciudad, fue el de la JP regional. En este caso se había hecho como una nueva organización, y en realidad estábamos más a lo que se llamaba la Regional 8, y estaba más para el lado de Mar del Plata, es decir, Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Azul, Olavarría, Bolívar. Nosotros conformábamos un grupo de jóvenes peronistas, Tandil, Azul, Olavarría, con los que militábamos, y yo tengo una práctica fundamentalmente barrial. Y básicamente, ¿qué hacíamos? Nos matábamos laburando, porque esa es la palabra, ¿no? La diferencia de la política concebida en el 70 y la política concebida ahora. Y ya bueno, el retorno de Perón ya era una cuestión debido a muerte, ¿no? Y debido a muerte era también la concesión dentro del peronismo. Los sectores jóvenes del peronismo tenían dos caminos. O apoyaban de alguna manera la incipiente organización de los compañeros que planteaban la lucha armada, o apuntalaban a la CGT de los argentinos dentro del movimiento obrero. Nosotros siempre nos identificamos en contra de eso, porque ellos estaban a favor de la patria peronista, de la patria socialista, ¿no es cierto? Y yo no, ¿para qué queríamos una patria socialista nosotros si lo teníamos a Perón? Militancia también nos fue llevando de alguna forma a compartir lo que en ese momento eran las organizaciones armadas, ¿no? Es decir, la Juventud Peronista dentro de la tendencia revolucionaria del peronismo estaba muy marcada con la lucha de Montonero, de FARC, de FAP, de todas las organizaciones peronistas que de alguna manera hicieron hincapié en el regreso de Perón, pero a su vez iban marcando como que la lucha armada era el camino correcto para la toma del poder y cambiar el mundo. Y esto también metido en el contexto latinoamericano, de que no éramos solo nosotros, no éramos cuatro locos que de pronto se nos ocurrió pensar en el socialismo nacional, que teníamos Uruguay, a los Tupas ya los habían hecho destruido, pero bueno, estaba lo de Perú, estaba lo de Nicaragua, estaba lo de Vietnam, estaba lo de Cuba, estaba todo un contexto internacional donde nosotros pensábamos que esta propuesta, y fundamentalmente desde el peronismo, podía cambiar la historia. Juan Manuel Laval Medina decía de que en aquel momento la juventud tenía como una fuerte inspiración religiosa, ¿no? Era la lucha del bien contra el mal. Y eso también fue un ingrediente muy fuerte que tiñó la acción política, porque en medio como que nos deja margen político, ¿no? Esas ideas tomadas así, es decir, si uno piensa entre el bien y el mal, el bien de alguna manera tiene que tratar de erradicar el mal, es así. Y en ese sentido creo que aparecen todas las experiencias armadas, ¿no? Y llega un punto que la derecha peronista es tan fuerte que hay que luchar el espacio. Y era, o nos vamos al mazo o damos batalla. Y ahí creo que jugó lo del militarismo. Digamos, ¿qué se hace en esa coyuntura? Y yo en ese momento lo veía bien.
Yo desde adentro lo cuestioné, dentro de la misma JP, toda esa idea vanguardista y fundamentalmente impulsada por algunos sectores que se suman al fenómeno de la tendencia, hace de que, bueno, se traten de quemar etapas que en realidad no se estaba en condiciones de afrontar ni un despegue tal como el que se dio, ni el famoso aquel pase a la clandestinidad. Esos fueron todos errores. 30 años después ve las cosas de otra manera, pero había que estar en ese proceso para darse cuenta que era como un río que te llevaba, ¿no? Es decir, y en ese río uno era parte de esa construcción que la veía como posible, que la veía rica, la veía dinámica y la veía al alcance de la mano. Entonces, por ahí ahora es mucho más fácil criticar algunas prácticas, pero en ese momento uno estaba totalmente convencido de lo que hacía y bueno, y de alguna manera compartiendo todo un proceso nacional. El sindicato nuestro era leal a Perón. La línea Cámpora sabíamos que era una línea que nosotros, no digo que no compartíamos, pero no era lo nuestro. Y bueno, lo de Cámpora fue, no sé, yo creo que fue un capítulo, un error del peronismo, que tuvo errores, más vale. Con los errores también se aprende. Para mí, lo de Cámpora quiso hacer algo que no se podía hacer y que fue bien aprovechado precisamente por los enemigos del pueblo, precisamente. Después de la caída de Cámpora, ya se empezaban a ver las diferencias que siempre estuvo en el seno del peronismo. Estábamos los compañeros que estábamos en función de gobierno y los que no estaban en función de gobierno. Los compañeros que tomaban el edificio y propugnaban el campo y los compañeros que estábamos en la administración del gobierno de Vidigal y tratábamos de sincronizar las dos cosas, el justo reclamo popular, pero sin perder de vista que nos estaban mirando todo el resto de la sociedad. Mientras que nosotros hacíamos hincapié en ir al barrio, en charlar con la gente, estar en contacto cotidiano con el pueblo, otros sectores del peronismo iban copando la superestructura del partido. El 74 fue ya un año muy duro, al final del 74, después básicamente de lo de Azul, fue muy duro porque, bueno, se empiezan a agudizar las contradicciones en el país, porque había distintas organizaciones y no todas pensábamos lo mismo y bueno, en el caso del ERP, agudizar las contradicciones. El golpe al cuartel de Azul me sorprende estando acá en Azul. Personalmente estaba reunido con unos amigos y empezamos a sentir los tiros porque yo no vivía a mucha distancia y aparentemente eso arrastró la caída de Vidigal de la gobernación porque acto seguido Perón lo defenestra por televisión, cosa que a mí, vuelvo a decir, no me sorprendió en absoluto. La caída de Vidigal y fue ¿qué hacíamos? Muchísimo debate, muchísima discusión, porque nos quedábamos dentro del movimiento, fuera del movimiento, ¿no? En ese momento éramos jóvenes de 18, 19 años, que simpatizábamos con la lucha armada, pero no alcanzábamos a tener la posibilidad y la fuerza de decir yo tomo un arma. Es decir, son dos cosas distintas. De alguna manera era una estructura territorial que significaba darle un apoyo logístico e ideológico a alguien que ya había planteado la lucha armada. Nosotros estamos en una organización que tiene una contradicción muy grande, porque se está planteando por un lado la política de masas y por otro la lucha armada. Es una contradicción terrible. Está haciendo el operativo de Dorrego con el ejército y está matando a Rucci. Está abriendo frentes en todos los ámbitos, como te decía, en territorios, sindicatos, escuelas, universidades, pero al mismo tiempo haciendo acciones armadas o retomando acciones armadas. Entonces eso va hasta el punto máximo de esa contradicción, que es la autoproscripción, digamos, pase a la clandestinidad.
julio de 74, el gobierno creo que era una cuestión formal y el advenimiento ya en la estructura del gobierno de la inteligencia militar. Lo que sí me fue entristeciendo fue el tipo de persecución política tan grave, porque yo creo que el Estado no podía empezar a acudir a los mismos métodos persecutorios o a los mismos sistemas de represión que pueden utilizar regímenes totalitarios. No militaba en ningún partido político, pero no quiere decir que no estaba comprometido con esa realidad, que era la realidad de mi época. Ya se vivía un clima jorobado, un clima de miedo, y un clima que todo el mundo, principalmente la juventud, lo vivía con temor, porque sabía que eran observados, vigilados, seguidos, y también quizás con cierta ingenuidad, porque nunca se podía llegar a comprender en ese momento lo terrible que iba a pasar. Yo venía haciendo viajes a Perú, a Bolivia, todos los años cuando terminaban las clases agarraba la mochila, siempre de mochilero. Bueno, también esto era un elemento de sospecha. En esa época se hizo una ley, cuando empieza todo esto, será una ley antisubversiva, la 2840, que era muy amplia, por un panfleto, por una huelga, muy amplia. Toda detención, si vos tenías una pistola, te ponían que tenías un arsenal. Tony Virigay, en un momento dado me llama y me dijo: Julio, a ustedes los van a detener. Ya la Policía Federal tiene un listado de nombres en los que están vos. Andate, hace algo. Bueno, la posición que tomamos nosotros era que nosotros no queríamos que nos metieran presos. Eso desde ya era, a pesar de que estábamos en bandos diferentes, ¿no es cierto? No queríamos que nos metieran presos. Pero era una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, eso, ¿no es cierto?, que fue imposible hacer algo. Todo demasiado rápido, ¿no? De golpe muchos de los militantes son detenidos acá en Azul, entonces medio como que uno dice, bueno, acá también llegó todo ese proceso de violencia interna del peronismo en los distintos sectores y también de violencia institucional contra los sectores más progresistas, ¿no? Estábamos nosotros en una casa acá en la calle Entre Ríos y Moreno. Bueno, no. Cae la Federal. Para nosotros algo impactante, ¿no? Todo el procedimiento. Era un día domingo. Habían estado observando los movimientos nuestros dentro de la casa. De esas causas quedan dos. La 2840, creo que era la ley antisubversiva, y nos hacen tenencia de armas de guerra. Porque también la situación en Azul era muy difícil. Ya había sido la caída de Azul, la gran caída que hay acá en Azul, donde cae Julio Varela, el paisano Frías, Edith Staeli, bueno, toda la gente que cae de acá. Y nosotros sabíamos que estaban como desmantelando toda la zona. Se baja la patota, le dice a mi hermano que levante las manos, estaba cosiendo en la máquina, algo ridículo, pero bueno, todo el aparataje ese.
Y veo que mi hermano llega por una puertita que hay al pasillo donde me encontraba yo. Y me dice mi hermano la policía. Y yo le hago así con los hombros, como diciendo, ¿y qué tengo que ver yo? Y pasan los otros con unas escopetas que debían ser el 1270. Y me apoya uno en la escopeta en el pecho y me dice, vamos padre, se deja esa guitarra, dice, mano contra la pared y pálpenlo de armas. En definitiva, ahí nos detienen. Yo tuve una discusión adentro, va a decir, le contesté mal porque me puse violento, ya que ellos me violentaron. Y en principio venían a buscar a mi hermano, después me enteré de eso. Bueno, mi hermano lo suben en la camioneta normalmente, y yo subo de una patada a la camioneta. En julio del 75. Ya en ese momento la 3A asolaba, ya en Mar del Plata se habían dado la dinamitación de cuerpos, ya en Mar del Plata era un tiroteo en las calles todos los días, bueno, era una cosa terrible. Es en esa situación donde yo vuelvo a caer detenida y otra vez pasar por la misma de siempre. Llegamos a lo que era agosto del 75, donde termina de caer, o digamos, somos detenidos, los restos, digamos, de esa juventud que tenía militancia en azul, ¿no? Yo el 18 de noviembre voy a la escuela a terminar los trabajos a la mañana, que no había clase, yo he ido a terminar los trabajos. Salgo con una compañera, me tomo el colectivo en la calle 25 y cuando me bajo en la calle Cáneva empiezo a ver detrás de acá de la vía, pero un despliegue militar impresionante, porque había policías, tanques, de todo. Yo me bajo con otra gente del barrio del colectivo, entonces esa gente dice, pero mirá, no sabíamos, ellos me comentan ahí, que en el barrio había terroristas, porque mirá cómo están todos. Yo llego a la esquina y un soldado me dice que no puedo pasar. Enfrente un vecino me llama, a mí todos en el barrio me conocen por Cacho. Dice, Cacho, dice, es en tu casa, andate, le dice este vecino. Entonces yo tengo unos primos a 2 cuadras, 3 cuadras. Claro, cuando yo había hecho las 3 cuadras, llegan los patrulleros, todo, y me detienen. Ahí se habían dado cuenta que al que no habían dejado pasar era la persona que estaban esperando. Yo después tuve más de 8 años preso. ¿Te imaginas que todas estas cosas por ahí quedaron? Claro. O sea, yo soy el que más tiempo preso estuvo acá. En Sierra Chica estoy prácticamente todo el tiempo de detención, que son 3 años y medio. Siempre sin causa. Éramos todas presas políticas. Por eso que en la cárcel yo creo que nosotros generamos como un ámbito de resistencia que nos protegió muchísimo y que por eso salimos bastante normales. Estuve del 75 al 82, a mí es una primaria completa. 7 años de resistencia. Nosotros teníamos desde que yo entré a Cerámica San Lorenzo reuniones mensuales de seguridad industrial que se hacían en distintos lugares, algunas se hacían en Olavarría, otras en Tandil, y se iba a la base de Azopardo a hablar de seguridad industrial en función de que era una base explosiva, una fábrica explosiva, ¿no? Y después noté que ya dejé de ser invitado a ese tipo de reuniones, porque y Mortati, que había sido un sargento con actuación, que era jefe personal, me dijo, no, vamos a Ramón, lo que pasa es que ahora estamos hablando de cosas más calientes. Ahora estamos hablando de la sobrevivencia. Las horas previas al golpe o la situación que ya se venía resolviendo, encontraba a la militancia totalmente desprotegida, ¿no? Después viene el golpe de Estado, donde nosotros sabemos que el golpe caía en cualquier momento. Nos habían avisado de Buenos Aires que el golpe estaba en cualquier momento. Pero como nosotros no teníamos nada de nada, ¿no? Y bueno, entonces nos quedamos en nuestras casas y nos fueron a buscar. A mí me fueron a buscar el 23 de marzo, no el 24, el 23 de marzo porque eran las 11 de la noche. Me acuerdo que estaba jugando esa noche, había un partido por la Copa Libertadores, yo lo estaba escuchando y llegaron a mi casa, bueno, me metieron preso. Llevaron directamente a la cárcel, la Policía Federal y el Ejército fueron a mi casa a buscarme, y cuando subo a la camioneta que me
llevaron estaba San Filipo adentro, así que ya lo habían agarrado primero que a mí. Y esa noche agarraron, éramos como 40. Había logrado conectarme con algunos compañeros, sabíamos ya los que estaban detenidos, los que no estaban detenidos, sabía que lo andaban buscando a todos nosotros, pero bueno, me llevaron a la comisaría y de la comisaría, bueno, el comisario que estaba en esa época, que era Seminara, nos conocía todos, cumplía órdenes del coronel Zaini, era el jefe del jefe del regimiento acá, y bueno, de ahí nos derivaron inmediatamente a la cárcel. En las otras cárceles a los compañeros los estaban matando. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Margarita Belén, tenemos lo de Sierra Chica, tenemos lo de Rawson, lo de Coronda, lo de Tucumán, donde nosotros empezamos a ver que en las cárceles se sacan los compañeros y se los fusilan. En el momento que, por ejemplo, se hizo el traslado en 1978, desde Sierra Chica, salió un traslado que no se sabía dónde iban y que incluso se movieron las madres a nivel Buenos Aires, las madres de acá también, y creo que nos salvaron la vida, porque en principio fuimos a parar a Coronda y cuando mi madre llegó allí, le negaron que estuviéramos nosotros y que hubiese algún detenido, y estábamos. Entonces nosotros ahí éramos insoportables, armamos toda una política de resistencia, porque planteábamos que así como el pueblo afuera resistía, adentro nosotros también resistíamos. Íbamos a resistir esa política que era de aniquilamiento, concretamente era una política de aniquilamiento. Media cuadra de mi casa, pasando media cuadra de mi casa, por el medio de la calle me paró un Falcon de atrás. No, el Falcon paró delante, pero hicieron todo un trayecto desde atrás, agarraron 2 personas, metieron dentro del auto y ya no vi más nada. Presentí, el resto fue presentimiento. En el momento sí me pusieron algo en la cara, no recuerdo qué, pero el grito lo sintieron desde mi casa. Hubo gente que fue callada, no se animó a hablar porque ¿dónde iba a ser la denuncia? Como yo no tenía absolutamente nada de qué decir, bueno, de acá, dije, a la noche estoy en mi casa. Porque si bien uno sabía cosas que pasaban, o sea, viste que uno siempre piensa que a uno no le va a tocar. Una mañana yo estaba muy resfriada y salía, viste, del hotel, rumbo al trabajo, estaba lloviznando, iba con el paraguas y sonándome la nariz, vi así de reojo un Falcon. Me llamó la atención. Cuando quise acordarse me terminó el mundo, porque me agarraron unos tipos muy grandotes. La impresión mía era esa, que eran unos tipos muy grandotes, salieron de ese Falcon. Me agarraron por atrás, me taparon enseguida los ojos y me cruzaron los brazos ellos y me levantaron por los aires y me metieron en ese Falcon, atrás. Y ahí nomás ya me empezaron a pegar. Era el día 8 de febrero del 77, siendo la madrugada, golpean y tocan timbre, y bueno, cuando me levanto, en calzoncillo, me dijeron alto ejército argentino y se metieron adentro. En primer lugar, nos vendaron los ojos, nos empezaron a golpear y bueno, cuando me metieron un revólver en la boca, que confesara, que dijera dónde estaban las armas. Y bueno, hasta que creo que intentaron picañarnos dentro de la misma casa. Un día, no me acuerdo bien qué día era, me despiertan una luz en la cara y golpes. Yo no sabía si estaba soñando, si era una pesadilla, no entendía absolutamente nada.
Así que bueno, cuando me pusieron una capucha en la cabeza y empezaron a interrogarme, me di cuenta que era lo que sucedía. O sea, fue una cuestión que no... Es como si vos te vas a dormir esta noche y esperás levantarte al otro día como si nada. Reconocí los lugares por ruidos. O reconocí o creí haber reconocido los lugares. Uno para mí era donde estaba la Policía Federal en ese momento, en la calle Moreno, porque de ahí en la noche, cuando no había ruidos de esos bastante molestos que nos solían poner, escuchaba el corso de Vélez. Y el otro lugar donde estuve, bastante mal, porque estaba herida, me daban medicación y demás, se escuchaba un empedrado en Redondo. Había un carrito que supuestamente al amanecer venía por ese caminito y doblaba, pero no se perdía como se pierde normalmente en un camino derecho, sino que se iba perdiendo y volvía a aparecer el ruido. Entonces, bueno, yo calculé que el único lugar de Azul donde hay empedrado en Redondo es en el Provincial. Y en ese momento estaban los militares en el Provincial. Reconocimiento de automotores en la planta baja. Después, con los años, cuando iba a trabajar en la escuela 21, pasé por ahí y subí a sentir la sensación de la escalera de madera. Y sí, me daba igual. Y me bajaron, ya a esa altura ya estaba con los ojos vendados, me pusieron algo en la cabeza, una capucha, algo. Y me llevaban como alzada entre dos. Después me cargaron al hombro, creo, y bajamos unas escaleras. Me daba la impresión de que íbamos bajando. Y como yo conocía muy bien las calles de La Plata, porque andaba en moto siempre andaba en moto, entonces conocía cada pozo, cada curva de La Plata, la conocía a la perfección. Entonces lo primero que pensé cuando me encerraron dentro del baúl, digo, voy a ver para dónde va el coche. O por lo menos, y no anduve tan lejos, porque después cuando tuve que declarar en la CONADEP y después con los años también en el juicio contra Camps, yo sabía que había estado en la calle. Había más detenidos, me carearon con una detenida, con Norma Monticelli. O sea, le hacían hablar a ella, yo escuchaba, me hacían hablar a mí, ella escuchaba. Ahí fue que me empezaron a interrogar y me empezaron a decir, algunos medio con dulzura, pero vos sos una chica muy linda, qué lástima que estés metida en esto, o hablá, porque ya la gorda ya me encantó todo. Y yo decía que no sabía nada, ¿viste? Que no sabía nada o que no estaba metida en nada, que por qué me hacían eso. 78, ¿qué es lo que hace para minarnos la moral? Empiezan a meter gente que viene de los campos de concentración. Terrible, terrible, porque nosotros ahí teníamos muchas compañeras que habían sido ferozmente torturadas, bueno, pero nosotros no teníamos el relato de los campos de concentración. La noche era terrible. Llegar la noche era llegar la cama elástica, esa famosa, la parrilla, y llegar la picana. Me pusieron en una cama supuestamente, ¿viste? Me ataron de pies y manos y me empezaron a tirar agua y me empezaron a picañar. Era una sala chica, yo estaba sentado en el piso, contra una pared, había una mujer que creo que era la psicóloga, había médicos y bueno, y había una persona que era, se ve que era el jefe del operativo. Entonces lo sacó a todo afuera para hablar conmigo a solas. Entonces mira, Alejandro dice, la cuestión acá es muy simple. Vos, elección acá no tenés. Entonces, vos me menciona al hermano de mi amigo, vos lo conocías, ¿sí? Bueno, le decían Chupete. A Chupete lo mataron en la calle porque lo encontraron en la calle y bueno, se resistió y no tuvo oportunidad de salvarse.
Si sucede lo mismo con tu hermano, porque bueno, sé dónde está tu hermano, va a suceder lo mismo. O sea, lo van a lamentar porque lo vamos a encontrar en la calle, seguramente puede haber un enfrentamiento y lo vamos a matar. En cambio, si vos decís dónde está, bueno, alguna oportunidad tiene de salvarse. Cuando ya tomé conciencia de que lo iban a buscar a mi hermano, la cuestión de escaparme o de salir vivo pasó a segundo plano y empecé a preocuparme por mi hermano. Entró en un sentimiento de culpa. Es que lo llevé durante varios años. En determinado momento entra una persona y dice, ¿quién es Mingo? A mi hermano le decían Mingo. Entonces yo dice, bueno, ¿querés ver a tu hermano? Se escuchaba la que me preguntaba, ¿no? Entonces yo escuchaba, estaba mi hermano. Sí, sí, entonces lo trajeron al lado mío y bueno, ahí se despidió de mí. Y nos llega el documento de que nos habían derrotado. Bueno, eso fue durísimo, porque fue empezar a pensar la historia de otra manera. Una cosa era estar preso y viviendo que mataron al hermano de fulano, que secuestraron a la madre de Mengano, que el marido de fulano, que en Margarita Belén fusilaron a tantos compañeros, que en la cárcel de La Plata fusilaron, porque nosotros ganábamos. Otra cosa es cuando viene el documento que dice, nos han derrotado, nos replegamos. Durísimo. Yo voy a rescatar siempre esas generaciones, ¿no? Yo hablo de los militantes en general, que fueron en definitiva los que, con acierto, con errores, con lo que sabían, con lo que desconocían, realmente tenían una actitud de ponerle el cuero a algo que para nosotros lo visualizábamos como la solución del país. Yo creo que uno idealizó demasiado también al pueblo. Es decir, a veces nosotros incluso detenidos, nosotros mismos nos cargábamos, ¿no? Decíamos, cuántos cigarrillos mandaron los barrios para poder fumar estando preso. Es decir, idealizamos demasiado al pueblo, ¿no? A la hora, digamos, nosotros decíamos que los barrios eran la retaguardia de la militancia, pero a la hora de necesitar escondernos en esa retaguardia o que la retaguardia supiera, digamos, de alguna manera de solidaridad, nos encontramos que no fue tanto. La comunidad azuleña lamentablemente tuvo demasiada gente que se sintió identificada con el golpe militar y que participó de todo esto, que aplaudió y que se hizo el sonso respecto a las noticias que llegaban sottovoce de que había lugares de concentración, de que había tortura, de que había gente que era arrojada al mar, de que había las formas más siniestras y aberrantes de la persecución a un ser humano por razones ideológicas. Yo en el tiempo lo que veo es que ha dejado marcas muy profundas en una sociedad que ya traía sus cosas. Es decir, porque una cosa es dejar una marca de represión en una sociedad combativa o con inquietudes o con procesos de organización distintos, pero acá, entre la apatía general, la comodidad individual y las pocas ganas de cambiar un statu quo, más bien conservarlo, el proceso pasó muy cómodamente, y es el hecho que hoy aún hay funcionarios, personajes de la comunidad que pasaron indemnes por el proceso, es decir, fueron funcionarios municipales de un proceso militar y hoy son señoras y señores donde la mayoría incluso los señala como grandes personas, digamos, que políticamente o ideológicamente nadie le pide cuenta, y en cambio sí por ahí nos pedían cuenta a nosotros de nuestro accionar, ¿no? Pienso que la comunidad de Azul es una comunidad que está bastante enferma, lo sigue estando, y en esa época lo demostró acabadamente. Y no en vano, muchos de los personajes siniestros tuvieron alguna vinculación con Azul o estuvieron rondando en esta comunidad o tienen vínculos con esta comunidad. Ya estaba atendiendo Caterineu en la iglesia, lo fuimos a ver con un listado, a medida que también otros compañeros iban recuperando la libertad, ¿no es cierto? Ya después, bueno, pero nosotros en ese interín
que fueron algunos saliendo, otros no, nosotros íbamos siempre a reclamarle a la iglesia, pero ya vimos el cambio que se había operado en la iglesia de Azul. Igual que las visitas de la iglesia, en un comienzo empezó a ir un sacerdote, que era un sacerdote, digamos, que creo yo habría sido elegido y designado por las propias fuerzas porque los sermones eran terribles. Porque también los obispos procuraron no hacer un enfrentamiento grande con los militares para no aumentar o no cortar del todo la relación y hacer que los males fueran. Eso es lo que yo lo he hablado con algunos obispos después que pasó todo, ¿no es cierto? Yo estaba muy metido en la iglesia y me daban explicaciones de ese tipo, como que a veces como que yo tenía que olvidar, que existía una sospecha, pero que habían sido gente idealistas, que habían sido engañados. Como hace siempre la iglesia, dúplice o tríplice. Elías Munce, que le digo, mira, estás en un disparate. Y se mete. Y bueno, va preso, después no sé lo que le pasó. Con un Marengo que protege a toda esa gente. Nosotros en Azul, en concreto, ¿no? Nosotros tuvimos total apoyo de Monseñor Marengo de ese tiempo, ningún tipo de problema. Volví con 23, 24 kilos menos y volví sin sonrisa, sin ganas de vivir, sin ganas de nada. ¿Qué pasó? Nosotros vimos después de lo que pasó, nosotros nos destruyeron, pero destruyeron todo, no solamente nosotros necesitaban destruirnos para destruir todo lo que vino después. Después lo que sucedió, bueno, fue la historia de mis padres y de mi madre con la búsqueda a través de los años, que bueno, también mi madre se enfermó de tristeza y falleció, porque no se dio cuenta que ya no, porque no iba a volver, ella tenía la esperanza de que mi hermano volviera. Si te llevaron por algo será. A mí no me vinieron a buscar. Sí, me lo dijeron en la cara. Que me dijeran que mis viejos estaban trabajando era algo bastante difícil para mí de entender. Yo me acuerdo que siempre escuchaba una canción de Jairo que decía duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo. Sí. Y porque mis amigos me preguntaban y como que nadie se creía esa respuesta. O sea, realmente yo era como que necesitaba creerla. Yo tengo permanentemente el prejuicio, que no solamente lo tengo yo incorporado, de que sé que detrás de cada cosa que haga va a estar eso, bueno, pero ojo porque acuérdate que fue guerrillera. Que se le escapó a todos, lo cual un poco indica la ignorancia, ¿no? O por supuesto el cuidarse las espaldas también, es que de todos los que pasaron, nadie me ofrecieron lo que yo necesitaba en ese momento, que cualquiera que sale de una cárcel, en cualquier condición que salga, lo primero que necesita es trabajo, y a nadie se le ocurrió ofrecerme trabajo. Y ya buscando la reinserción social y laboral, o laboral y social, lo he dicho muchas veces, fue tan duro como estar preso, o a veces más duro. Gente que siempre estaba al lado mío, estaba, pero uno sentía que la relación no era la misma. Actualmente todavía por ahí me siguen gritando alguna cosa, ¿no? A pesar de muchos años, a mi hijo le han gritado todavía, le han gritado montonero, le han gritado guerrillero, en la cancha que él jugaba el fútbol, por ejemplo. Que mi papá y mi mamá estaban muertos. Pero a ellos les resultaba muy difícil también explicarme cómo era que habían sido muertos. Y bueno, pasaron otros 2 años más, entre los 8 y los 10 años, hasta que llegó el juicio de la Junta y hasta que me dijeron por qué estaban muertos, por qué no había cementerio, no había... Incluso durante un tiempo, bueno, toda esta situación de que como que no se reconocía bien que estaban muertos dentro de la familia.
en la sociedad a veces tampoco se reconocía que estuvieran desaparecidos. Había gente que decía que por ahí que se habían ido, que estaban afuera. Y bueno, siempre resultó bastante difícil hablar en la familia de papá y mamá, porque bueno, era algo muy doloroso. Y creo que también ayudó también un poco el contexto social, de que como el por algo será y toda esa cuestión así como que no era, que era algo que había que hablarlo muy muy en secreto, una cosa así, ¿no? Porque en realidad podremos o habremos cometido muchos errores, pero lo que yo sigo convencida es de que los ideales que nos movilizaban, vos podés cuestionar los métodos, decir, bueno, la lucha armada, sí, 1000 errores, pero lo que yo sigo sin cuestionar es esta necesidad de cambiar la historia. Importante la reconstrucción de la memoria, si es para escuchar la campana que no sonó durante años. Y esto evidentemente jugaba en contra de nuestra, si no nos pudimos defender durante años frente a las calumnias, las cosas que se dijeron, y a veces de la historia que se vive en ciudades como las nuestras. El hombre hace historia desde la memoria y desde el olvido. Y querida, hay gente que quiere olvidar. Yo no, porque mi profesión es la memoria. Y hay otro que tiene la profesión del olvido. Pero la mayoría de la gente hace un equilibrio entre olvido y memoria. Porque si no tenés olvido, te transformás en un manojo de resentimiento y de odio. La reconstrucción de la memoria es importante porque de alguna manera nos marca de dónde venimos. Que uno pasa por esta vida, más allá si cree en Dios, en algo posterior, uno pasa para dejar un granito de arena. Yo creo que ese es el compromiso del ser humano. Si vos no dejaste ese granito de arena, que no pasa solamente por la trascendencia individual, de dejar un hijo. Yo creo que ese sería un poco nuestro compromiso. No olvidarnos de lo que nos pasó, mirar el presente e intentar cambiarlo para construir un futuro mejor. No podemos ser tan egoístas de dejar una tierra que no pueda ser habitada por el que viene. Y de algo por ahí servimos para las nuevas generaciones, ¿no? Para los que están de acuerdo, donde seguro somos testimonio real de toda una etapa, quizás la más dura de los últimos tiempos, ¿cierto? La vida política argentina. Los años de plomo. Cuando yo conozco el relato de mi viejo, era un aventurero, una persona que se supo divertir, que le puso toda la energía a lo que hizo, que a su manera fue muy valiente, que resistió, que se opuso a gran cosas de las que yo por ahí detesto todavía de este país. Que una vez cuando discutía con un amigo dice que le decía, yo milito por ellos, por mi hermano y por mí. Yo no quiero que tengan este país que tenemos nosotros ahora.